que se denomina hidroneumática. Esto, como el anterior, como la neumática, vamos a ver una parte introductoria, los componentes y el funcionamiento de este dispositivo o de este sistema. Entonces, para este sistema de suspensión se van a combinar dos elementos, ya sean elementos hidráulicos o neumáticos. Ya sabemos que los elementos hidráulicos, claro, si se dice elementos hidráulicos nos referimos a elementos líquidos. Los elementos líquidos, su principal característica es que no se pueden comprimir. Ya, como aquí dice. Todo líquido son incompresibles. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué significa? Que la compresión es muy dificultoso. Se comprime en cierta manera, pero en sí, en forma general, no se comprime. ¿Listo? Entonces, mientras que los gases, su característica, ya lo vimos, son compresibles. Y este esquema va referido a los gases. Se puede comprimir, pero el líquido no. Entonces el líquido solo va a transmitir una presión determinada. Y la presión determinada por el área nos va a dar una fuerza determinada, nada más. ¿Listo? Entonces, todos estos elementos, ya sea hidráulico o neumático, nos van a proporcionar la amortiguación con la elasticidad requerida. Y entonces la elasticidad nos hace referencia a que se tiende a recuperar la posición inicial. ¿Cuáles son los componentes de este sistema de suspensión hidroneumática? Para cada rueda se va a tener esta disposición. En cada brazo oscilante, que es este, se va a unir un pistón. El pistón es este. Se une a través del vástago, que es este. Ya, entonces, a medida que se atraviesa un obstáculo, la rueda sube y tiende a subir al pistón a través del vástago. Ya, pueda deslizarse de arriba a abajo en el interior de este cilindro, que se le está denominando cilindro 3. Y el cilindro es este. En la parte superior del cilindro se tiene una esfera metálica. Ya esta esfera metálica se encuentra dividida por una membrana en la parte interior. ¿Ya? En la división de la esfera metálica existe un hemisferio superior y un inferior. En sí, una parte superior y una parte inferior. ¿Listo? En la parte superior, en la parte de encima, si queremos, existe un gas que es el nitrógeno. ¿Ya? Y por debajo, en el hemisferio inferior, tenemos un líquido viscoso. En sí tenemos un aceite viscoso, que también llena la parte, en sí llena el cilindro. Llena el cilindro y la parte inferior de la esfera metálica. ¿Listo? Entonces, la unión del cilindro y la esfera se tiene una pared, en cuya pared se encuentran unas válvulas, como habíamos visto en los amortiguadores. ¿No ve? Se tienen unas válvulas que son calibradas. Ya sabemos que el calibre se refiere al diámetro. Entonces, si tienen diámetros específicos, que en cierta manera son controladas por electroválvulas. ¿Listo? Pero se tienen en esta pared válvulas calibradas. ¿Cuál es el funcionamiento de este sistema? Si no existen solicitaciones, ¿a qué se refiere al no existir solicitaciones? Si no tiene carga. ¿Ya? Si no tiene carga, si no
se encuentra en una situación como esta, porque en este caso se está activando el sistema hidroneumático. ¿Ya? Entonces, en este caso, si no se tiene tanto el gas que tiene en la parte superior y el líquido que se tiene en la parte inferior, se encuentra a una presión idéntica, o sea, se encuentran en equilibrio. No hay un desequilibrio que va a hacer actuar. ¿Ya? Entonces, ese equilibrio lo realiza en primera instancia el peso soportado. En primera instancia se tiene un equilibrio, pero en una segunda instancia, si sube la rueda, esta rueda, por un obstáculo, sube la rueda y sube el pistón, este pistón. Al tener el cilindro, el líquido, como en la parte inferior de la esfera, empuja al interior del cilindro. Y entonces va a pasar a través de las válvulas que se encuentran en la pared entre la esfera y el cilindro. Se va a la cámara inferior de la esfera metálica. Ya entonces, al subir el líquido en la parte inferior, va a empujar a la membrana que divide a la esfera metálica. Recuerden que aquí hay una membrana. Entonces, sube y empuja la membrana. Se comprime el gas encerrado en la parte superior. Aquí se encuentra nitrógeno. Cuando la rueda baja, también va a bajar el pistón. ¿Ya? Este pistón baja a una presión determinada. Entonces, el gas que se tiene en la parte superior, inicialmente tiene una presión determinada. Entonces, esa presión empuja a la membrana, volviendo a la posición de reposo. ¿Ya? Por eso se tiene una presión determinada, devolviendo el líquido que había pasado inicialmente por el obstáculo a la cámara inferior, devuelve al cilindro. Va a devolver a través de las válvulas calibradas que se encuentran en la pared entre la esfera y el cilindro. Estas válvulas de paso, o sea, estas válvulas que se encuentran en la pared, actúan como amortiguador. O sea, el paso del fluido a través de un orificio frena el movimiento de este, de tal forma que este actúa como amortiguador, dificultando el paso del líquido, en este caso en ambos sentidos, ya sea para la subida o para la bajada. Entonces, se amortigua cuando hay el obstáculo, se amortigua cuando baja del obstáculo. De las dos formas se amortigua por las válvulas. La altura de la carrocería se va a corregir haciendo entrar el líquido y haciendo salir el líquido del cilindro a través de un regulador. Ese regulador son electroválvulas, como les dije. ¿Listo? El cual el cilindro estará comunicado con un acumulador para hacer la entrada y salida del líquido. ¿Ya? Entonces, el regulador estará unido a la carrocería a través de los brazos y es accionado por los brazos oscilantes. En sí, el brazo es este. Ya, el brazo se activa de acuerdo al movimiento que ya hemos descrito. Entonces, se tiene brazos o varillas que van a manejar, en este caso, el regulador. Entonces, aquí se tiene un esquema general de este sistema de suspensión. Esta nodriza es un acumulador, son tanques acumuladores. Aquí tenemos la bomba, aquí tenemos tanques que se encuentran bajo presión a través de los disyuntores. ¿Ya? Entonces, el líquido
es aspirado por la bomba. La bomba va a aspirar el líquido desde este depósito. Y entonces va a enviar a esta parte, el cual se encuentra a una presión determinada. Ya es un tanque. Entonces, las válvulas están de tal manera taradas, o sea, se dice tarada cuando se maneja una unidad específica, una unidad determinada. Ya se encuentran de tal forma de que están taradas para una sobrepresión. Ya de tal forma de que actúan cuando va a variar la presión. La bomba estará accionada por el motor del vehículo. ¿Ya? El líquido es almacenado en el acumulador cuando pasa por las esferas metálicas de cada rueda. ¿Ya? Estas son las esferas metálicas. Ya a través de este repartidor. Ya sabemos que este repartidor va a saca, o sea, está comunicado con el acumulador, la bomba, llevan aquí y estas distribuyen a cada rueda. Por eso aquí hay 4 tuberías. Ya para cada rueda se tiene esta misma disposición. Esta es la rueda, este es el brazo oscilante. El brazo oscilante se encuentra conectado al cilindro y a la esfera metálica. Y estos están unidos al corrector. Entonces, este corrector va a actuar ya sea en admisión o en escape del fluido. Estamos hablando del fluido, en este caso, de suspensión. No estamos hablando del escape de los gases de escape del motor. ¿Listo? Esto es otra cosa.